Qué alegría es estar en la casa de Dios, porque sabemos que algún día estaremos en la otra casa de Dios, la que está ahí arriba en el reino de los cielos, lo prometió nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere yo a aparejar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor lo prometió, y nosotros lo hemos creído y lo vivimos y lo disfrutamos. Bendito sea el Señor. Vamos a leer la palabra divina, amados hermanos, la palabra de Dios, en Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15. Temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Dijo más Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que es mi heredero, uno nacido en mi casa. Y díjole, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y le dijo, apártame una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y descendían aves sobre los cuerpos muertos, y hojeábalas Abraham. Entonces dijo a Abraham, ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya, y servirá a los de ahí, y serán por ellos afligidos 400 años. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, dejóse ver un horno humeando y una antorcha de fuego que pasó por entre los animales divididos. Los cineos y los ceneseos y los edmoneos, todos, y los amorreos y los cananeos y los gergeseos y los jebuseos. Amén. Oremos. Gran Señor del universo, Rey de reyes, Dios de dioses, Señor de señores, Jehová de los ejércitos, Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, Señor, te glorificamos, te bendecimos, te adoramos, te agradecemos, bendito Señor, porque la vida hasta el día de hoy nos has concedido y con ella, Padre Santo, la oportunidad de servirte, de alabarte y de glorificar tu santo nombre. En esta hora, bendito Señor, queremos rogarte que seas tú, Padre Santo, quien nos enseñes tu santa palabra para que nosotros la pongamos por obra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito, glorioso y único Salvador. Amén. Por favor, siéntense, hermanos. Este creo que ya no funciona. Así ya comenzó a funcionar. Aleluya. La visión que le mostró nuestro Padre Celestial a Abraham, la visión que le mostró el Padre Celestial a Abraham. Aleluya. La visión que le mostró el Señor Dios a Abraham en nuestro tema de hoy. Bueno, pues ya la leímos, la visión que le mostró el Señor Dios a Abraham.
Esta visión es una visión profética, y tiene 3 cumplimientos que vamos a ver. Bueno, es hermosa esta profecía, esta visión profética que le mostró nuestro Padre Celestial a Abraham. Y pues vamos a comenzar a ver el primer cumplimiento en el libro de Éxodo capítulo 1. Éxodo capítulo 1, el primer cumplimiento de esta profecía. Voy a leer desde el versículo 1, Éxodo 1:1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isachar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Y todas las almas de los que salieron del muslo de Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel crecieron y multiplicaron y fueron aumentados y corroborados en extremo, y llenóse la tierra de ellos. Recordamos que cuando vivía José, el soñador, el que tenía sueños, pues su familia quedó en Egipto. Y ahora dice que murieron todos ellos. Pasamos al versículo 8. Levantóse entre tanto un nuevo rey sobre Egipto que no conocía a José, el cual dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Sí, porque ya leímos que se multiplicaron grandemente. Repito, versículo 8. Levantóse entre tanto un nuevo rey sobre Egipto que no conocía a José, el cual dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, porque no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se junte con nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre él comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron a Faraón las ciudades de los bastimentos, Fitón y Ramsés. Empero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, así que estaban ellos fastidiados de los hijos de Israel. Bueno, aquí vamos a ver el cumplimiento de la visión profética que le mostró el Señor Dios a Abraham. Vamos a regresar a Génesis 15 sin perder Éxodo. Vamos a tener a la mano estas 2 citas bíblicas. A ver, vamos a ver en el versículo 6, y creyó a Jehová y contóselo por justicia, y díjole: Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la tengo de heredar? Y le dijo, es decir, Dios le dijo a Abraham: Apártame una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Bien, que apartara esos animalitos. Versículo 10. Y tomó él, Abraham, todas estas cosas y partiólas por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de otra,
mas no partió las aves. Qué cosa tan singular, ¿verdad, hermanos? Qué cosa tan singular. A ver, repito el versículo 9. Y le dijo, apártame una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todas estas cosas y partiólas por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de otra, mas no partió las aves. Y descendían aves sobre los cuerpos muertos, y ojeábalas Abraham, es decir, las ahuyentaba. Repito, versículo 11, y descendían aves sobre los cuerpos muertos, es decir, aves carroñeras, y descendían aves sobre los cuerpos muertos y ojeábalas Abraham, es decir, las ahuyentaba. Bueno, estos animalitos representan al pueblo de Israel. Estos animalitos representan al pueblo de Israel. Entonces esta visión profética está demostrando que esos animalitos algún día serían partidos por la mitad, que serían divididos. Y entonces vamos seguimos leyendo, versículo 11, y descendían aves sobre los cuerpos muertos y ojeábalas Abraham. Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí el pavor de una grande oscuridad cayó sobre él. Qué raro que Abraham sintiera pavor por esa oscuridad. ¿Ustedes le tienen miedo a la oscuridad? ¿O pavor? No, ¿verdad? Por ahí hay un canto que dice, mientras más oscuro está, más seguro estoy. Aleluya. Bueno, entonces, versículo 12, otra vez, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño Abraham, y aquí que el pavor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces aquí ya hay dos cosas negativas. Una cosa es de que los animalitos fueron partidos, o sea que fueron muertos. Y otra cosa es que vino una grande oscuridad. Todas estas cosas son negativas. Y en el versículo 13, el Señor Dios le explica a Abraham el significado de esas aves, de esos animalitos que fueron partidos y de esa oscuridad tan pavorosa. Versículo 13, entonces dijo a Abraham, Dios le dijo a Abraham, ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya, y servirá a los de ahí, y serán por ellos afligidos 400 años. Ay, ay, ay. Eso que ocurrió con los animalitos que fueron muertos y que fueron partidos, y la oscuridad representaba esto que dice el Señor. Repito, versículo 13. Entonces dijo a Abraham, Dios le dijo a Abraham, ten por cierto que tu simiente, es decir, tu descendencia, será peregrina en tierra no suya, y servirá a los de ahí, y serán por ellos afligidos 400 años. Le está diciendo que su simiente sería peregrina en tierra ajena. En este caso, pues fue Egipto. Ya lo leímos. Y servirá a los de ahí, o sea que fueron esclavos
fueron esclavizados y serán por ellos afligidos 400 años. 400 años, se dice fácil, pero aunque fueran 400 días, es demasiado, pero fueron años. 400 largos años. 400 años. A ver, vamos a ver de cerca esa aflicción, ese sufrimiento que padecieron los israelitas. Otra vez, versículo 8. Levantóse entre tanto un nuevo rey sobre Egipto que no conocía a José, el cual dijo a su pueblo: He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, porque no se multiplique y acontezca que viniendo guerra y él también se junte con nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. O sea que no querían perder a sus esclavos que trabajaban gratuitamente, sin que les pagaran. Entonces pusieron sobre él comisarios, versículo 11, entonces pusieron sobre él comisarios y tributos que los molestasen sobre sus cargas y edificaron a Faraón las ciudades de los bastimentos, Fitón y Ramsés. Empero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban, según ellos que los oprimían para que no se multiplicaran tanto, pero dice que mientras más los oprimían, más se multiplicaban y crecían, así que ellos estaban fastidiados de los hijos de Israel. Pues sí, se multiplicaban, y pues no hallaban cómo contenerlos. Versículo 13, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, a ver si así podían evitar que se multiplicaran tantas. 14, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigorismo. Pero pues no les daba resultado. 15, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y díjoles: cuando partiereis a las hebreas y mirareis los asientos, si fuere hijo, matadlo, y si fuere hija, entonces viva. Órdenes del rey. Si nacía un niño varón, mátenlo. Si nace una niña, déjenla viva. Sí, porque a la larga esas niñas hebreas crecerían y se casarían pues con egipcios al no haber más, y entonces la simiente sería egipcia, la descendencia. 17. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que reservaban la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y díjoles: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis reservado la vida a los niños, a los varones? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, porque son robustas y paren antes que la partera venga a ellas. Bueno, pues una mentira, pero de esa manera evitaron que las castigaran por no haber cumplido lo que dijo el rey de Egipto, el faraón. Versículo 20, y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se corroboraron en gran manera, Ya no hallaban qué hacer con ellos los egipcios. 21, y por haber las parteras temido a Dios, Él les hizo casas. Entonces Faraón tomó otra decisión fatídica. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad en el río todo hijo que naciere y a toda hija
reservad la vida. Ay, ay, ay. Ahí no había pierde. Ahí no había pierde. Encontró esa solución fatídica. Todos los niños, varones, échenlos al río. Todas las niñas, resérvenles la vida. Regresamos sin perder esta cita a Génesis, a Génesis 15, donde comenzamos, para ver otra vez la profecía. Versículo 9, y le dijo, apártame una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola también y un palomino. Y tomó él todas estas cosas y partiólas por la mitad. Ahí está, esa es la profecía. Partiólas por la mitad. Y el cumplimiento ya lo leímos. Que Faraón partió por la mitad al pueblo de Israel. Todos los varones serían eliminados y todas las mujercitas quedarían con vida, partidos por la mitad. Seguimos leyendo. 10, y tomó él todas estas cosas y partiólas por la mitad y puso cada mitad una enfrente de otra, mas no partió las aves. Y descendían aves sobre los cuerpos muertos y hojeábalas Abraham, ahuyentábalas. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham y aquí que el pavor de una grande oscuridad cayó sobre él. Una grande oscuridad que representa un gran sufrimiento, una gran aflicción, el pavor de una grande oscuridad, un gran sufrimiento. 13, el Señor Dios le dice a Abraham lo que significa eso. Entonces dijo Abraham, ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya y servirá a los de ahí, serán por ellos afligidos 400 años. Mas también a la gente a quien servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con grande riqueza. El Señor Dios está anunciando que después saldrían. Repito, versículo 14, mas también a la gente a quien servirán juzgaré yo. Es decir, Dios juzgaría a los egipcios en este caso. Por haber esclavizado a los descendientes de Abraham. Y después de esto saldrán con grande riqueza. Bueno, pues ya hemos leído muchas veces esta historia de los israelitas que fueron liberados de Egipto. Repito, versículo 14, mas también a la gente a quien servirán juzgaré yo. Es decir, que el Señor Dios juzgaría a los egipcios y ya sabemos cómo fueron juzgados con 10 terribles plagas. Se cumplió lo que dice este versículo 14. Mas también a la gente a quien servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con grande riqueza. Sí, los israelitas salieron de Egipto con grande riqueza. Pues sí, todos los salarios caídos de 400 años que no les pagaron. Entonces, recordamos que antes de salir pidieron a los egipcios vasos de oro y vasos de plata. Bueno, pues ahí está la grande riqueza que se llevaron. Pues sí, porque todo eso más adelante lo iban a necesitar para servir a Dios. Sí, para hacer el tabernáculo del testimonio, o sea, todo lo que hicieron en el desierto. Bueno, pero
repito, 14, más también a la gente que servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con grande riqueza. Pero vamos a seguir leyendo aquí la profecía, ahora el versículo 15. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no está cumplida la maldad del amorreo hasta aquí. La cuarta generación, en la cuarta generación. Aquí las generaciones son de 100 años, cuarta generación, 400 años. Versículo 17, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, dejóse ver un horno humeando y una antorcha que pasó por entre los animales divididos. Repito, versículo 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, dejóse ver un horno humeando y una antorcha de fuego que pasó por entre los animales divididos. Vamos a imaginar cómo fue aquello. Un horno humeando, un horno que estaba encendido a toda su capacidad, un horno humeando y una antorcha que pasó por entre los animales divididos. Vamos a pensar en este horno y en esta antorcha. ¿Qué significará eso? Un horno y una antorcha. Bueno, vamos a ver lo del horno en Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4. Vamos a ver qué significa el horno. Y versículo 20, Deuteronomio 4, 20. Empero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que le seáis por pueblo de heredad como en este día. El horno representaba a Egipto, donde estaban los israelitas dentro de ese horno, padeciendo ese fuego del horno. Repito el versículo 20, pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que le seáis por pueblo de heredad, como en este día. Eso es lo que significa el horno. Bueno, y la antorcha, una antorcha encendida, ¿eso qué significará? Vamos a verlo en el libro de Éxodo, capítulo 14, cuando los israelitas fueron liberados y que los egipcios los iban siguiendo para recuperarlos. Entonces Dios los hizo pasar a los israelitas por el mar. Se abrieron las aguas del Mar Rojo para que pasaran, para que escaparan de los egipcios. Entonces llegaron los egipcios y resulta que ya los israelitas iban cruzando el Mar Rojo. Esto era de noche. Vamos a ver. Entonces, Éxodo capítulo 14, versículo 19. Éxodo 14, 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campo de Israel se apartó e iba en pos de ellos. O sea, los israelitas iban adentro del mar que estaba abierto. Pasó en seco, estaba sin agua, ahí donde pasaron, porque Dios abrió el mar.
Versículo 19, y el ángel de Dios que iba delante del campo de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y púsose a sus espaldas. Acuérdense de esa columna de nube que en el día les daba sombra y de noche les daba luz. Ahí está la antorcha. Repito, versículo 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campo de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y púsose a sus espaldas, e iba la columna de nube y el ángel, e iba entre el campo de los egipcios y el campo de Israel, iba en medio de los dos grupos, los israelitas adelante. Claro, los israelitas iban despacio, por eso los alcanzaron pronto los egipcios. Iban despacio porque iban pues con todos sus niños, sus mujeres, sus ancianos y los animales que llevaban también, pues todo un pueblo. Y los egipcios pues eran guerreros, así que pronto los alcanzaron, pero como el ángel iba en medio y la columna de luz, en este caso de luz, de nube y de luz, iba en medio de los dos grupos. Claro, eran grupos de millones de personas. Bueno, el pueblo de Israel, millones. Los egipcios pues serían miles tal vez, no millones. Bueno, versículo 19, y el ángel de Dios que iba delante del campo de Israel se apartó. O sea, primero iba adelante, dirigiéndolos, alumbrándoles, pero luego se apartó e iba en pos de ellos, atrás de ellos, quiere decir, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y púsose a sus espaldas también, e iba entre el campo de los egipcios y el campo de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca llegaron los unos a los otros, nunca los alcanzaron los egipcios, nunca los alcanzaron. Ya cuando acabaron de salir, los israelitas, pues los egipcios todavía iban atrás, todavía no alcanzaban a salir, nada más alcanzaron a salir los israelitas. Y entonces, versículo 21, y extendió Moisés su mano sobre la mar, e hizo Jehová que la mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Bueno, tornó la mar en seco. Vamos a pasar adelante. Versículo 26, y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Y Moisés extendió su mano sobre la mar, y la mar se volvió en su fuerza cuando amanecía, y los egipcios iban hacia ella, y Jehová derribó a los egipcios en medio de la mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en la mar, no quedó de ellos ni uno. Aleluya. El Señor cumplió lo que dijo. Después yo juzgaré a esa gente. Ya vemos lo del horno y lo de la antorcha. Sí, la columna de nube, esa era la antorcha. Bueno, ese es el primer cumplimiento. Vamos a pasar al segundo cumplimiento. Vamos a ver el segundo cumplimiento en Isaías capítulo 31. Isaías 31. Vamos a ver, ahora el horno ya no es Egipto, ahora es otro lugar. Vamos a ver. Isaías 31 y versículo 9 dice, bueno, desde el 8,
Entonces caerá el Asur por cuchillo no de varón, consumirá la espada no de hombre, y huirá de la presencia de la espada, y sus mancebos serán tributarios, y de miedo pasará a la fortaleza, y sus príncipes tendrán pavor de la bandera, dice Jehová, cuyo fuego está en Sión, y su horno en Jerusalén. Ahora en el segundo cumplimiento, el horno ya no es Egipto, ahora es Jerusalén. Y lo mismo que ocurrió allá en Egipto, pues se volvió a cumplir ahora en Jerusalén. Claro, ahora con otras personas, ya no los egipcios. Ahora, bueno, antes de dejar esta cita, repito el versículo 9, Isaías 31:9, y de miedo pasará su fortaleza y sus príncipes tendrán pavor de la bandera, dice Jehová, cuyo fuego está en Sión y su horno en Jerusalén. Ahora el horno sería Jerusalén. Ahí será el horno, segundo cumplimiento. Y vamos a ver esa oscuridad, ese sufrimiento, esa aflicción que pasaron en el libro de Joel, capítulo 1, esa oscuridad, ese pueblo dividido, partido. Joel, capítulo 1. Joel, capítulo 1. Y versículo del 1 en adelante hasta el 4. Joel 1, del 1 al 4. Palabra de Jehová que fue a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, viejos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió la langosta, y lo que quedó de la langosta comió el pulgón, y el revoltón comió lo que del pulgón había quedado. Hasta ahí nada más. 4 animalitos, 4 plagas de animalitos. Otra vez, versículo 4. Lo que quedó de la oruga, ese es el primer animalito. Comió la langosta, es el segundo animalito. Y lo que quedó de la langosta comió el pulgón, es el tercer animalito. Y el revoltón comió lo que del pulgón había quedado. La oruga, la langosta, el pulgón y el revoltón. Qué curioso. 4 animalitos que representan 4 reinos que iban a ir contra Jerusalén. Allí en Jerusalén se convertiría en un horno, Jerusalén. Cuando llegaran estos 4 animalitos, bueno, pero fueron separados, no fueron simultáneos, sino que separados. Primero uno, luego otro. Ya hemos estudiado, así como aquí esos 4 animalitos representan 4 reinos. Hemos visto otros animales que también representan esos 4 reinos. A ver, vamos a verlo en Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Versículo 1, Daniel 7:1.
En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, vio Daniel un sueño y visiones de su cabeza en su cama. Luego escribió el sueño y notó la suma de los negocios. Habló Daniel y dijo: veía yo en mi visión de noche y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían de la mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta tanto que sus alas fueron arrancadas y fue quitada de la tierra y puso enhiestas sobre los pies a manera de hombre y fuele dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se puso a un lado y tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes y fuele dicho así: levántate, traga carne mucha. Después de esto yo miraba y aquí otra semejante a un tigre, tenía 4 alas de ave en sus espaldas, tenía también esta bestia 4 cabezas y fuele dada potestad. Después de esto miraba yo en la visión de la noche y aquí la 4ª bestia espantosa y terrible en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella y tenía 10 cuernos. Bueno, aquí son 4 bestias grandes y allá son 4 animalitos chiquitos, pues casi insignificantes. A ver, vamos a regresar a Joel. Está aquí adelantito está Joel. A ver, leo otra vez el versículo 4. Lo que quedó de la oruga comió la langosta, y lo que quedó de la langosta comió el pulgón, y el revoltón comió lo que del pulgón había quedado. Bueno, ahora son 4 animalitos, pero representan lo mismo que los animales grandes: el león, el oso, el leopardo y la bestia informe. Joel capítulo 2, vamos a ver ahora las tinieblas, la oscuridad, la aflicción. Joel capítulo 2, versículo 1. Tocad trompeta en Sión y pregonad en mi santo monte, también todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas, ahí están las tinieblas, y de oscuridad, día de nube y de sombra, que sobre los montes se derrama como el alba. Un pueblo grande y fuerte. Sí, primeramente, Babilonia fue el primero que sometió a los israelitas en Jerusalén. Dice: nunca desde el siglo fue semejante, ni después de él será jamás, en años de generación en generación. A ver, leo otra vez estos 2 versículos. Tocad trompeta en Sión, es decir, en Jerusalén, y pregonad en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, que sobre los montes se derrama como el alba. Un pueblo grande y fuerte, los babilonios. Nunca desde el siglo fue semejante, ni después de él será jamás, en años de generación y generación. Bueno, pues primero fue Babilonia, después Persia, después Grecia, después Roma, como que se turnaron para afligir al pueblo de Dios. Las causas ya las sabemos, muchas veces las hemos leído, porque los israelitas pecaban continuamente. A ver, ya que estamos aquí en Joel, vamos a ver en Amós, que está aquí a la siguiente hoja. Amós, capítulo 5, versículo 18
al 20. Amós 5, 18 al 20. Dice, ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Como el que huye de delante del león y se topa con el oso, o si entrare en casa y arrimare su mano a la pared y le muerda la culebra, ¿no será el día de Jehová de tinieblas y no de luz y oscuridad que no tiene resplandor? ¿Para qué queréis el día de Jehová? O sea que decían, no, pues que venga, no me importa. Que venga, pues no sabe lo que dice. ¿Para qué queréis que venga el día de Jehová, el día de que el Señor Dios anunció cuando iba a permitir que los enemigos de Israel invadieran Jerusalén? 18. Hay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. 20. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz? Oscuridad que no tiene resplandor. Claro que sí. Bueno, pues fue cada uno de estos animalitos, cada uno de estos reinos, afligió a Israel en gran manera, en gran manera. Bueno, si uno solo, Egipto había afligido tanto a Israel, ¿qué será? Los 4 reinos, Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Bueno, pues ya hemos estudiado cada uno de estos por separado, pero todos estos afligieron a Israel en Jerusalén en gran manera. Bueno, entonces ya vimos lo del horno. Vamos a ver ahora lo de la antorcha salvadora. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 1 y versículo, ahorita les digo el versículo. Versículo. Bueno, vamos a leer desde el 67, Lucas 1, 67 en adelante. Y Zacarías su padre, es decir, padre de Juan Bautista, fue lleno de Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y hecho redención a su pueblo y nos alzó un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres, acordándose de su santo pacto, del juramento que juró Abraham, nuestro padre, que nos había de dar, que sin temor, librados de nuestros enemigos, le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos los días nuestros. Y tu niño, Juan Bautista, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás ante la faz del Señor Jesucristo, para aparejar sus caminos, dando conocimiento de salud, de salvación a su pueblo, para remisión de sus pecados por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó de lo alto el oriente. Ahí está la antorcha. Con que nos visitó de lo alto el oriente. Y ahí donde dice el oriente, mi Biblia tiene un numerito 1 y en la columna de en medio de referencias, ¿cómo dice? La aurora. O sea, nos visitó el oriente, es decir, la aurora, el día, la luz, la antorcha. Jesucristo. La antorcha. Seguimos leyendo versículo 79. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz.
Ahí está la antorcha que vendría, que fue anunciada en la profecía, y esa antorcha es Jesucristo. Es Jesucristo que trajo la luz. Vamos a ver en Evangelio de Juan, capítulo 8, una luz espiritual, no una luz literal. Lámpara es a mis pies tu palabra. Sí, la palabra de Dios es como una lámpara, como una luz. Juan capítulo 8, palabras de nuestro Señor Jesucristo en el versículo 12. Juan 8:12, y hablóles Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. Aleluya, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Yo soy la luz, yo soy la antorcha. Ahí está la antorcha. En Jerusalén, en el horno donde los enemigos de Israel los afligieron en gran manera. Pero ahí viene la antorcha. Para los que quieran ser salvos, ahí está la antorcha. El Hijo de Dios que trae salvación a todos los que estaban ahí en el horno de fuego, Jerusalén. Todos los que quisieran podían ser salvos. Vamos a ver en Mateo capítulo 4. Es una luz espiritual. Mateo capítulo 4. Versículo, bueno, vamos a leer desde el versículo 12 en adelante. Mas oyendo Jesús que Juan era preso, se volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima. Esta palabra Capernaum, subrayenla mentalmente, dijo ciudad marítima en los confines de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías 9, que dijo, la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, camino de la mar, de la otra parte del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio la luz, vio gran luz, aleluya. Y los sentados en región y sombra de muerte, luz les esclareció. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Sí, la luz de Cristo. La luz de Cristo. Primeramente en Jerusalén, después en Capernaum y después otra vez en Jerusalén. Bueno, en estos dos sitios, nuestro Señor Jesucristo iba y venía continuamente. Capernaum y Jerusalén, mejor dicho, Jerusalén y Capernaum. Versículo 16, repito, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, una gran antorcha, Jesucristo, una gran luz. Y a los sentados en región y sombra de muerte, luz les esclareció. También vamos a leer en Evangelio de Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1. Voy a leer desde el versículo 1
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Repito este versículo 4. En Él estaba la vida, en Jesucristo, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan Bautista. Sí, primero habla de nuestro Señor Jesucristo, lo que leímos al principio. Y de aquí, en este versículo 6 y 7 y 8, habla de Juan el Bautista. Y el 9 vuelve a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Repito el 6, fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. No era él la luz, Juan el Bautista no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Jesucristo sí era la luz. Versículo 9. Aquel, Jesucristo, era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Bendito sea el Señor. ¿Se han sentido alumbrados ustedes por esta luz, hermanos? Gloria a Dios. Qué bueno que uno sí. Bueno, todos, ¿verdad, hermanos? Claro que todos. A ver, vamos a ver el capítulo 3 de aquí mismo del Evangelio de Juan. Juan capítulo 3, versículo, desde el 16. Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Atención, por favor, en el 19. Y esta es la condenación, porque la luz, Jesucristo, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean redargüidas, mas el que obra verdad viene a la luz para que sus obras sean manifestadas que son hechas en Dios. Bendito el Señor. Y también vamos a pasar a Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2. Y versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas, ¿a dónde? A su luz admirable. Ahí está la luz. Muchos no quieren la luz, ya lo leímos en Juan capítulo 3. Pero bendito sea el Señor que nosotros hemos preferido la luz y estamos en luz, bendito sea el Señor. Bueno, eso en cuanto al segundo cumplimiento, y pasamos al tercer cumplimiento en Malaquías capítulo 4, versículo 1. Vamos a ver primeramente el horno en Malaquías capítulo 4 y luego vamos a ver la antorcha. Malaquías capítulo 4, versículo 1.
Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día que vendrá los abrazará. Abrazará no es de abrazar con los brazos, eso es con Z. Esto aquí está con S, abrazar con brasas, con brasas. Los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Repito el versículo 1. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Todos, todo el mundo será un horno. Va a caer fuego del cielo. Todo el mundo va a ser un horno de fuego. A ver, sin perder esta cita, vamos a verlo en Segunda de Pedro, capítulo 3. Aquí va a ser el horno. Lo bueno que cuando sea aquí el horno, ya no vamos a estar aquí, bendito sea el Señor. En Segunda de Pedro, capítulo 3, sin perder Malaquías. Segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 9. El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Sí, el horno va a ser, todo el mundo va a arder, va a arder. Repito el versículo 10. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Pues como todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué tal les conviene que vosotros seáis en santas y pías conversaciones, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, siendo encendidos, serán deshechos, y los elementos, siendo abrasados, o sea, con brasas, se fundirán? Sí, acá va a ser el horno. Vamos a regresar a Malaquías, que les dije que no lo perdieran. Y repito el versículo 1, Malaquías 4:1. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, dice el Señor, nacerá el sol de justicia. El sol de justicia. Ahí está la antorcha. Ahí está la antorcha. Versículo 2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Aleluya. A seguir leyendo el cumplimiento, el tercer cumplimiento de esa visión profética. Mateo 24. Mateo 24, desde el versículo 6, bueno, mejor del versículo 1, al fin que
Ya estamos terminando. Mateo 24, versículo 1. Y salido Jesús iba hacia el templo, y se llegaron a él sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, y respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Y respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis guerras y rumores de guerras. Ahí está la aflicción, ahí está la aflicción. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. Ahí está la aflicción. Y todas estas cosas, principio de dolores. Principio. Qué tremendo va a ser esto. A ver, vamos a ver, sin perder esta cita, por favor, en Lucas capítulo 21. Lucas 21. Sin perder Mateo. Lucas 21, 20. Versículo 20, desde el 20. Y cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su... perdón. Bueno, sí. Y cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estuvieren en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque esos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las preñadas y de las que crían en aquellos días, porque habrá apuro grande sobre la tierra e ira en este pueblo, y caerán a filo de espada, Ahí está la aflicción. Y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada de las gentes hasta que los tiempos de las gentes sean cumplidos. Entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas y en la tierra, angustia de gentes por la confusión del sonido de la mar y de las ondas, secándose los hombres a causa del temor. Ahí está la aflicción. Secándose los hombres a causa del temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra, porque las virtudes de los cielos serán conmovidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre, ahí está el sol de justicia. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con potestad y majestad grande. Vamos a regresar a Mateo, capítulo 24, pero vamos a saltar hasta el versículo 28. No, perdón, 27. Mateo 24, 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Como el relámpago, ahí está la antorcha. Como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Ahí está el cuerpo muerto. Israel, acuérdense de los animalitos que fueron muertos y partidos por mitad. Donde estuviera, aquí dice, donde estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. A ver, vamos a ver ese cuerpo muerto más de cerca. Sin perder Mateo, en Ezequiel capítulo
37. Ezequiel 37. Versículo 1. Y la mano de Jehová fue sobre mí, y sacóme en espíritu de Jehová, y púsome en medio de un campo que estaba lleno de huesos, e hízome pasar cerca de ellos por todo alrededor, y aquí que eran muy muchos sobre la haz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y díjome, hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Díjome entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré nervios sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Bueno, etcétera. Bueno. Bueno, versículo 7, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un gran ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos llegaron cada hueso a su hueso. Bueno, vamos a regresar a Mateo. El cuerpo muerto es Israel. El cuerpo muerto es Israel. Mateo 24. Versículo 28, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Vamos a ver esas águilas, ¿quiénes son? Donde estuviera el cuerpo muerto es Israel. Ahí se juntarán las águilas. Vamos a ver quiénes son las águilas en Lamentaciones, capítulo 4. Las águilas, Lamentaciones, capítulo 4. Versículo 19. Ligeros fueron nuestros perseguidores más que las águilas del cielo. Sobre los montes nos persiguieron, en el desierto nos pusieron emboscadas. Ligeros fueron nuestros perseguidores, esas son las águilas, los enemigos de Israel. Bueno, regresamos a Mateo capítulo 28. No, Mateo 24, 28. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas, y luego, después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá. Ahí están las tinieblas, y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Ahí está la antorcha. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Bien, viene el Hijo de Dios, como llegó la antorcha cuando les ayudó, les alumbró para que cruzaran el Mar Rojo. Sí, nuestro Señor Jesucristo vino ya una vez trayendo la luz espiritual, va a venir otra vez. Vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 3. Va a venir otra vez Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Pagó nuestra entrada al cielo. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Para llevarnos a Dios, va a venir nuestro Señor Jesucristo, la antorcha. Y último versículo en Apocalipsis capítulo 7, último versículo, Apocalipsis 7. Y versículo
9 en adelante hasta el 17. Bueno, sí, más o menos. Apocalipsis 7, 9, después de estas cosas miré aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas gentes y linajes y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos, y clamaban en alta voz diciendo: salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban alrededor del trono y de los ancianos y los 4 animales, y postrándose sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría, la acción de gracia y la honra, la potencia y la fortaleza sean a nuestro Dios para siempre jamás, amén. Y respondió uno de los ancianos diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han venido de grande tribulación, de grande aflicción, y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios. Allá nos va a llevar nuestro Señor Jesucristo. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono, el Padre Celestial, tenderá su pabellón sobre ellos. No tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni otro ningún calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de aguas, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Aleluya. Oremos, puestos de pie, por favor. Gran Señor del universo, Rey de reyes, Dios de dioses, Señor de señores, Jehová de los ejércitos, Padre nuestro que estás en los cielos. Te alabamos, Señor, te glorificamos, te bendecimos, te adoramos, te agradecemos, Padre Celestial, porque tienes planes buenos para nosotros. Gracias, bendito Señor, porque tienes planes buenos para nosotros. Gracias, bendito Señor. Ayúdanos a perseverar hasta el fin. Señor, ayúdanos, porque sabemos que sin tu ayuda nada podemos hacer. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y por el amor de tu Espíritu Santo Consolador, y por tu grandeza, hermosura y majestad, bendito Dios, Jehová de los ejércitos, y a los tres amados, divinos y gloriosos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea toda gloria, alabanza y adoración por todos los siglos y para siempre jamás. Amén. Nuestro hermano Miguel pasa a terminar.